Hola a todos amigos, en este video veremos sobre la historia del niño huérfano que pasó a ser el fundador de la gran empresa que ahora tiene por nombre Rolex. ¿Cómo hizo para lograr fundar esta empresa? ¿Cómo consiguió ser un reconocido empresario? Te invito a que veas esta historia conmigo, pues aclararemos todas estas dudas juntos. ¿Qué te parece? De ser así, entonces comencemos. Quédate hasta el final y utiliza esta historia como inspiración. Hablar sobre los relojes de Rolex es hablar de algo de buena calidad y buen prestigio. Marca que fabrica a diario unos 800.000 relojes y tienen anualmente ventas de hasta 5.000 millones de euros. 5.950.000.500.000 dólares. Es una compañía que ha roto los estereotipos, gracias a que su fundador, Hans Wilsdorf, creó el primer reloj de pulsera para hombres, como también el primer reloj resistente al agua y al polvo. Increíble, ¿no? La revista Forbes asegura que hay más de 4.000 relojes Rolex en más de 100 países. Recientemente uno de sus relojes de Rolex, Daytona JPS 6264, logró capturar en Londres una cantidad de 1,5 millones de dólares en ventas. Una venta en línea desde las prestigiosas casas de subastas Sotheby's. Se considera una hazaña en todo el Reino Unido porque significa un nuevo récord para la subasta de venta en los relojes por línea. El Rolex Daytona JPS, el cual está hecho con oro de 18 quilates, estuvo por primera vez en subasta desde el 24 hasta el 31 de julio de este año. 5 compradores hicieron un total unas 17 ofertas, con lo que logró que su valor estimado de 800.000 dólares se duplicara. Este modelo fue fabricado en un número bastante reducido, y los compradores deseaban demasiado obtener este reloj. Rolex destaca en el contexto deportivo hoy en día. Es una marca de la que atletas como el tenista Roger Federer, el golfista Tiger Woods y la esquiadora Lindsey Vonn han sido la imagen de lo que hoy se representa como el imperio multimillonario Rolex. Ahora preguntarás, ¿qué hizo aquel niño huérfano para fundar su empresa? ¿Cómo lo logró? ¿Cuáles fueron los sacrificios que hizo para llegar a donde está? Eso es lo que veremos a continuación, así que ponte cómodo para ver la historia de Hans Wilsdorf. La historia se basa en una persona que creó una marca de relojes y logró que fuera la más grande del mundo. Hans Wilsdorf nació en el año 1881, el 22 de marzo en la ciudad de Alemania. Los padres de Wilsdorf fueron propietarios de una ferretería, lo que hizo que en sus primeros años de vida no le faltara nada. Sus abuelos eran personas con mucho dinero. La madre de Hans fue la primera que falleció cuando él tan solo tenía 12 años. Unos meses después de que ella falleciera, el padre murió dejándolo huérfano con tan solo esa edad. Los tíos se encargaron de cuidar de él y sus otros hermanos, pero luego lastimosamente los tíos decidieron mandarlos a un internado, con la herencia que su padre antes de morir les dio. Por ello, este niño creció lejos de su familia, que lo dejaron lleno de tristeza y sufrimiento. Pero gracias a eso, en el niño se forjó una autosuficiencia que lo determinó llevando a donde está actualmente. Hans Wilsdorf, unos años después, logró ser el estudiante que más destacó de todo el colegio, sobre todo en lo que era matemáticas y en lenguas. Además, que fue donde conoció el inglés y lo aprendió perfectamente sin saber aún que esto lo ayudaría a fundar su empresa. Cuando terminó sus estudios, logró encontrar su primer trabajo en una joyería donde fue aprendiz por un cierto tiempo. En el año 1900 se fue a Suiza donde trabajó en Kuno Corten, una empresa de relojes muy famosa que exportaba relojes de bolsillo y que facturaba cerca de 1 millón de francos. Hans Wilsdorf ocupaba el cargo de redactor gracias a su gran dominio hablando inglés. Duró 4 años trabajando en esta empresa. Gracias a su gran habilidad de aprender idiomas, logró hacer muchos contactos. Wilsdorf usaba como transporte trenes para viajar por muchas partes de Europa y con él llevaba una maleta en la que tenía relojes que él mismo seleccionaba. Vestía muy elegante y viajaba por toda Europa. Ganaba unos 80 francos suizos con este trabajo, con lo que pudo ahorrar una buena cantidad. En aquella fábrica de relojes aprendió demasiado sobre los diferentes armados de distintos modelos de relojes y también de cómo es la fabricación de estos. Luego, en el año de 1903, se fue a Londres donde consiguió un nuevo trabajo y pudo aprender muchísimo más de los relojes y continuar ahorrando. Hasta que en 1905 decidió montar su propio negocio de relojes, con la idea de que todo el mundo tuviese un reloj.
Prácticamente para él, los relojes siempre fueron un signo muy valioso, por lo que los veía como un símbolo de elegancia y buen prestigio. Pero tanto como hombres y mujeres usaban unos relojes distintos. Los hombres eran los que usaban los relojes de bolsillo que les hacía una relación con lo masculino y la distinción. Y las mujeres solo usaban los relojes que eran de pulsera, pues se veían más ilustres y delicados. En esos tiempos, Hans no usaba ningún reloj de bolsillo de la compañía, pero luego terminó siendo la persona que realizó el primer reloj de pulsera para hombres. Él sintió que tenía que lograr la popularidad de sus nuevos relojes. En el año 1905 se crea Wilsdorf Davis, primer nombre que tuvo la empresa Rolex. Hans, a los 24 años de edad, se asocia con su cuñado Alfred Davis para crear una relojería de buena calidad y con precios accesibles. Luego, el taller de relojes de la misma empresa estaba fabricado con relojes de pulsera y en las joyerías les ponían en las esferas los nombres de sus futuros dueños. Los relojes que se fabricaban en la empresa de Wilsdorf Davis tenían las iniciales de W y D como su sello. En 1908, Hans Wilsdorf registró Wilsdorf Davis como Rolex, nombre que nació, según la leyenda, debido a que un hombre le susurró en el oído la palabra Rolex mientras él estaba sentado en un bus de Londres. Él estaba tratando de conseguir un nombre que sea fácil de pronunciar en cualquier tipo de idioma. Fueron demasiados nombres los que Hans pensó, pero ninguno le parecía correspondido. La empresa hizo el registro también como Rolex en la empresa de Suiza, y gracias a la gran calidad de estos relojes, logró que en el año 1910 el oficial Watts Rating Center de Berne les entregara en Suiza el certificado cronométrico para su reloj de pulsera. En el año de 1914, el 14 de julio, justamente 14 días antes de que se armara la Primera Guerra Mundial, Hans Wilsdorf le cambió el nombre a la compañía y la registró como The Rolex Watch Company Ltd. En aquel entonces, la compañía había tenido un crecimiento enorme, por lo que contaba con 40 empleados. Más tarde, a su mismo reloj de pulsera, logró que le entregaran el segundo certificado de alta precisión. Mucho más tarde, en 1919, Hans trasladó The Rolex Watch Company Ltd. A Ginebra por motivos de la Guerra Mundial, lugar donde Rolex conserva su sede. En el año 1920, The Rolex Watch Company Ltd. Cambió a Montres Rolex S.A. para luego volver a cambiar a Rolex S.A. como la conocemos actualmente. El Rolex Oyster es el primer reloj hermético que estuvo en el mercado que fue creado por Hans Wilsdorf y tuvo una gran aprobación. Hans tenía claro que el Rolex Oyster era una gran innovación y por eso debía hacer que las personas tuvieran más accesibilidad. Por eso tomó la decisión de ubicarse en distintos países donde las joyerías más famosas y conocidas distribuyeran los relojes de la reconocida marca, y por eso esas joyerías ganarían un acuario repleto de peces dorados. En el año de 1931, Hans Wilsdorf creó el primer reloj automático. Inventó un sistema giratorio, siendo aquel el primer mecanismo automático de una relojería. Para 1933, el reloj Rolex Oyster se convirtió en el cronómetro preferido de los aviadores. Cuando los aviadores en el año 1933 fue llevado a cabo una expedición hacia Houston con 1000 metros de altura, donde también estaban en una condición de clima extrema. Los pasajeros del avión tomaron el reloj Rolex y lo usaron como cronómetro, y el reloj resistió la prueba. En la Guerra Mundial, el fundador Hans Wilsdorf perdió a su esposa y creó la fundación Hans Wilders. Por otro lado, para el año 1954 se lanza el nuevo reloj Rolex Submariner y el Rolex GMT Master. Estos relojes tienen las características de los modelos Rolex. Solo se le había añadido la segunda zona horaria con una manilla de 24 horas. En 1956, el Rolex Milhouse fue creado para los científicos. En el año de 1960, el 6 de julio, muere el creador de los relojes Rolex, Hans Wilsdorf. Sus restos se colocaron junto a las tumbas de sus dos esposas. Actualmente la empresa está en manos de la fundación Hans Wilsdorf, ya que él no tuvo hijos. A día de hoy se continúa el legado de Wilsdorf con la producción de relojes Rolex, sobre todo con los relojes automáticos. También dando a conocer siempre la historia del niño huérfano que logró fundar Rolex S.A. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado y te haya agradado la historia de este gran emprendedor de la época.
Recuerden que siempre todo se puede lograr con esfuerzo y aquí tienen de ejemplo a este gran hombre. Sin más que decir, te invito a que dejes tu like y revientes el botón de suscripción. No te olvides de activar la campanita y comentar qué te pareció esta historia. ¡Nos vemos!